Gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos permite estar aquí nuevo, con vida. La misericordia es nueva cada día. Y le damos gracias a Dios porque vamos a escuchar su palabra. Y espero que tengas un corazón, unos oídos, una mente que quieran escuchar su voz de Él. Aunque sea a través de mí, que agarres tu porción que te corresponde y que tengas hambre de Él. Vamos a darle repetición al versículo que estamos memorizando, Salmos 36:9, y dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan, capítulo 8, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder tener otra vez que compartir de tu palabra. Espero que llegue a muchos oyentes, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nuestros corazones y que tú nos guíes a toda verdad y justicia, que yo sea solamente ese canal, que tú utilices ese vaso, que tú uses, Señor. Y espero, Señor, que nos hables a todos. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para que los que apuntan, vamos a ponerle así como dice el versículo, la segunda parte: en tu luz veremos la luz. La Biblia es nosotros creemos que es la palabra de Dios. No dudamos de ella. Y aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, este versículo que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El versículo que acabamos de leer, Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy. Eso habla de una persona. El salmista dijo: en tu luz. Y Jesucristo dijo: yo soy. Hace mucho tiempo yo tuve una enseñanza, me gustó mucho esa enseñanza, y me acuerdo de que nos empezaron a enseñar, porque Jesús, la palabra de Dios, nos advirtió que vendrían falsos de todo: falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Ustedes recordarán que vendrían falsos de todo. Y el maestro en aquel entonces nos enseñaba una de las evidencias de cuáles son los falsos y los verdaderos, cómo podríamos reconocerlos. Porque imagínate un falso maestro, o sea, pon tu imaginación, eso no le quita el título de maestro. O sea, sus palabras pueden ser muy intelectuales, sus palabras pueden ser muy enseñables porque es un maestro. Sus palabras pueden ser dirigidas que te pueden envolver de una manera tan audaz que tú ni te das cuenta ni por dónde vino el engaño. Entonces, los títulos Dios no los quita, maestros, y son muy buenos. Pero la Biblia sí nos advierte cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Y lo que te quiero presentar en esta es una evidencia de las que yo me recuerdo, que todas las personas que por muy bonito que hablen, por muy bonito que se expresen, por muy bonito que tengan esa información, si no te llevan a una persona que es Jesucristo, creo que es una evidencia de que no proviene de Dios. Nosotros tal vez no seamos tan intelectuales, o yo no sea tan preparado como otras personas están en los púlpitos muy preparados, pero algo sí sé, que en mi corazón yo te quiero guiar hacia una persona, no hacia mí. La persona que dio en la cruz su vida por ti. No fui yo, no fue mi congregación, no fue mi familia, no fue nadie de nosotros. Fue Dios Padre mandando a su Hijo único, que amó tanto al mundo y lo mandó para ti y para mí. Y Jesucristo es una de las que nosotros predicamos diciéndote:
ve hacia Él. Él es tu socorro. Entonces, nosotros más que de hablarte y defender un pensamiento religioso o un pensamiento de doctrina, queremos nosotros elevarnos a decirte, hay una persona que dio la vida por ti y en la cual nosotros creemos que es la única persona que te puede ayudar en todas tus situaciones y en todos tus problemas. Es el único que me ha ayudado a mí. Por eso nosotros invitamos a todas las personas que abran su corazón a Jesucristo y que puedan expresar una oración de arrepentimiento y aceptarlo en sus vidas. Creo que muchas personas andan en tinieblas solamente porque no tienen la luz en sus corazones. Y a veces las tinieblas son muy notorias y muy fáciles, hablando si tú estás en pecado, estás en adulterio, estás en fornicaciones. Puedes tal vez notar que no estás bien, o deberías por lo menos tu sentido común, si es que no se te ha ido del todo, pues deberías de mirar que eso es malo, ¿no? Pero en ocasiones uh, quería expresarte que hay ciertas, por ejemplo, libros, como te decía, personas que hablan muy bonito, tal vez de una superación personal, pero te quitan como que tú lo puedes todo sin Jesús, lo puedes tú todo sin Dios, lo puedes tú todo sin la palabra de Dios, lo puedes tú hacer porque ellos te empiezan a envolver diciendo que tú tienes el equipamiento de poder hacer todas las cosas por medio de tu mente y por medio de entrenamiento, pero quitan y te quitan al Hijo de Dios. Y ten mucho cuidado con todo lo que tú oyes, porque mucha gente sí cree ese tipo de mensajes. Y el problema aquí es de que no te das cuenta que Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, si vemos eso mirando que Él es la luz y tú no quieres esa luz, probablemente lo que va a pasar en tu vida es que sin que te des cuenta vas a andar en tinieblas. En mi recorrido aquí por esta tierra he observado mucha gente que se cree buena, fíjate. O sea, no es mala, no es violador, no es ese tipo de personas. Mas, sin embargo, no aceptan a Jesucristo. Y a pesar de que ellos creen estar bien, me doy cuenta que su esposa es infeliz. Los hijos están totalmente desviados porque nunca les enseñaron un tipo de fe. Las familias de los pues están destruidas y yo sí observo cómo es de que ellos creían o creen que en sus fuerzas pueden tener estabilidad emocional, estabilidad en todas las áreas y probablemente pues sí les ha ido bien económicamente y no decimos, intelectualmente sí son inteligentes, veo los títulos colgados en las paredes, pero el hecho de que rechazan a Jesucristo, veo que es un caos sin que ellos sepan, ellos no lo saben. Y honestamente, no se vive como esa paz, esa armonía, ese amor, ese respeto que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos a todos los que lo seguimos. Yo no entro a esa casa y no se siente esa paz verdadera, esa paz real, como cuando entro con una persona genuina que está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, que la puedo sentir, me la pueden transmitir. Y probablemente a veces hay una mentira que la gente cree, sin Jesús tú lo puedes hacer. Recordamos la historia del hijo pródigo, que probablemente él creyó, papá, dame ahorita todo lo que me corresponde.
pensando en que yo ahorita lo quiero disfrutar, yo ahorita lo quiero disfrutar todo ese dinero. Y dice que fue y malgastó todo lo que tenía. Y cuando llegó el momento de que se dio cuenta de que todo lo había perdido, que todo lo había derrochado, y estaba comiendo con los cerdos, yo me imagino que él se dio cuenta hasta dónde había caído. Y todo empezó por un tipo de pensamiento diciendo, creo que puedo hacerla yo. Y mucha gente puede pensar de ese tipo de manera de, puedo hacerla sin una persona que es Jesús. Por eso digo que es bien importante y cómo empiezo con una persona que muchos han rechazado y lo siguen rechazando. Y cuando menos se dan cuenta, están en medio de las tinieblas que ciegan sus ojos, que no tienen luz para poder caminar como deberían y de pronto vienen a verse en caos tan horripilantes que probablemente se pueden identificar con este muchacho que salió de su casa, de este hijo que te estoy diciendo, y de pronto estás en una condición terrible, hueles horrible, estás mal, y de pronto te das cuenta que no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas, es en que tú dependas de la verdadera luz para que tú también puedas brillar, para que tú también puedas dar luz, pero viene de alguien que dijo, yo soy la luz. Y quiero que sepas que el primer punto sería ese, que nunca se te olvide de que tú entre más dependas de Jesús, te lo aseguro, te va a ir mejor. Cuando tú te la empiezas a creer, cuando tú te la empiezas a decir, te puede suceder lo que le pasó al rey Nabucodonosor cuando dijo, yo he construido esta gran ciudad, es como la gloria que habla de mi esfuerzo, de mi sabiduría, de mi inteligencia, y de pronto le dijeron 7 años pasarán por ti para que veas y reconozcas quién es el Dios que manda en los cielos y quién es el Dios que manda aquí en la tierra. En otras partes de la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez. Y yo he visto mucha gente que empieza a hablar tanto de sí mismo y empieza una altivez. Y cuando yo los empiezo a oír, digo, híjole, a ver si no de pronto me van a dar la noticia de que ahora está bien tumbado, que está bien caído. Porque se siente tan altivo y de pronto vienen esos acontecimientos, porque la Biblia de Dios nunca mintió, nunca dijo algo como, oh, bueno, pues esto no es tanto la verdad. No, es la verdad. Y de pronto yo con mis ojos veo cómo caen personas que se la creen. Y ojalá y Dios a cada día de nosotros recordemos esto y que nos guarde. Porque las tinieblas, en ocasiones sí podemos verlas en el sentido de lo que está sucediendo en el mundo, cómo está viviendo la gente. Y sí vemos que hay mucha tiniebla. Y me acuerdo de una ilustración que a mí me gustó mucho. Y yo sé que la he contado en unas otras enseñanzas. Pero eso me llama mucho la atención porque así creemos. Dice que había una persona que entró a una peluquería y él estaba muy contento, un muchacho bien alegre, así como yo, y con la sonrisa así como la mía. Y a todos les decía, buenos días, Dios es bueno. Cada persona que entraba a sentarse para cortarse el pelo y esperar, le decía lo mismo, buenos días, Dios es bueno. Y entraba otra persona y le abría la puerta bien contento el muchacho y buenos días, Dios es bueno. Y de pronto el que estaba cortando el pelo le dijo, mira, joven, toda la persona que entra le dices, buenos días, Dios es bueno. Y ya me hartaste, ya me cansaste de escuchar eso. Y le dice, ¿no has visto las guerras? ¿No has visto cómo gente se está muriendo de hambre? ¿No has visto cómo la gente ahorita está enferma? ¿Cuántos
niños nacen ya hasta con cáncer. ¿No has visto cómo está ahorita la maldad? Las mafias, los secuestros. ¿No has visto la hambruna en otros continentes? ¿Y tú dices que Dios es bueno? Prácticamente le estaba diciendo, ¿no has visto todas las tinieblas que están rodeando la tierra a los seres humanos? ¿No? Y es como si tú dijeras, ¿dónde está el Dios de tu luz? ¿No? Algo así, si lo ponemos de esa manera en esa predicación. Y el muchacho le responde. Y le dicen, ¿sabes qué creo? Le dice, ¿qué crees? Yo creo que tú no eres un buen peluquero. Yo soy un buen peluquero, yo soy el mejor de esta colonia. No creo que tú seas un buen peluquero, soy el mejor bueno. Y el muchacho joven le dice, mira todos los que van allá afuera. Y pasan unos con los pelotes así, bien grandototes, sin cortarse el pelo, bien greñudos. Y pasan así gente, ¿no? Y dice, mira, todos ellos no se ven bien pelados. Todos ellos se ven re mal. Y las espérate. Yo soy un buen peluquero. El problema es que esas personas que estás mirando no vienen a mí. Entonces espérate. Dios es bueno. El problema es que nosotros no vamos a ese Dios. Por eso el mundo está así. Pero Dios sí es bueno. Dios sí es luz. Si en tu ahorita tú estás en tinieblas, no es culpa de Dios. Si tu familia ahorita está en tinieblas, no es culpa de Dios. Si tu colonia, tu país está en tinieblas, no es culpa de Dios. Nosotros nos hemos alejado de la luz. Un niño cuando le preguntaron en la escuela, le preguntó, oiga maestro, ¿las tinieblas existen? Claro que sí. Cuando, cuando tú ves la noche o esas cosas, ¿a poco no son tinieblas? Claro que existen. Y el niño le dice, yo creo que no existen. ¿Cómo que no existen? Lo que pasa es que hay ausencia de luz. Pero cuando llega la luz, vas a ver que todas las tinieblas se disipan. Cuando tú prendes el foco, vas a ver que no existen las tinieblas. Así contestó el niño y eso se me quedó grabado porque muchas veces nosotros estamos en ocasiones en tinieblas, pero en la realidad es porque nosotros nos falta ausencia, estamos ausentes de la luz. Y creo que hoy Dios quiere decirte, acércate a mí nuevamente, acércate a mí otra vez, acércate nuevamente a ese Dios de la luz para que te alumbre. Yo creo que Dios en toda la palabra, en toda la Biblia, siempre está diciendo que hay algo que no quiere compartir jamás. Y no tiene nada que ver las luz con las tinieblas. Y hay mucha gente que el hecho de sacar a la persona de Jesús, te puedo decir, estás dando permiso a las tinieblas porque estás sacando la luz. Yo en mi vida personal, a veces no me gusta contar mucho de mi vida personal, pero yo respeto y admiro a mucha gente que fue muy inteligente intelectualmente. Y yo no digo que no estudies, no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que no te recibas algún día si quieres recibirte algo, pero lo que sí estoy diciendo es de que a pesar de que tal vez yo no tuve la carrera, esas preparaciones, como mucha gente sí se las vi, esa gente en ocasiones quería como verme para abajo, como humillarme, como decir yo soy mejor que tú, porque yo tengo títulos, porque yo tengo más preparación, soy intelectualmente mejor, más hábil que tú. Y eso no significa que no me estaban
diciendo tal vez una realidad, una verdad. O sea, yo reconocía que sí ganaban mejor que yo. Yo reconocía que eran eh, pues mejores que yo en muchas cosas intelectuales. Ellos sabían manejar computadoras, sabían idiomas, sabían muchas cosas que manejar carro en aquel entonces yo no sabía. Y eso sí en un momento sí me golpeó, me dejó abajo. Y, y yo fui a hablar con Dios. Y Dios me habló y me dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio. Y tú lo tienes. Han pasado los años, muchos años, no tantos, pero sí. Y hoy me doy cuenta que gracias a esta persona que jamás rechacé, Jesucristo, me ha ayudado tanto en la vida. Y probablemente intelectualmente ellos sí me siguen ganando, fíjate. O sea, si tú hablas con ellos, o sea, probablemente usan palabras más sofisticadas, pero cuando yo veo sus vidas que están totalmente destruidas y yo veo la mía, y yo no te presumo de la mía, pero sí le doy gracias a Dios lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. No tendré las hijas perfectas, la esposa perfecta, y tampoco yo seré el perfecto, pero sí podemos decir que tenemos las bases correctas de luchar por ser mejores. Gracias a Jesucristo nos ha abierto muchas veces el entendimiento y reconocer que estamos mal. El arrepentirnos. ¿Cuántas veces las realidades no nos hablan? Hay una predicación que se llama La realidad y tu verdad, ¿cómo me ayudó a mí? Me sigue ayudando hasta el día de hoy. Porque en ocasiones las tinieblas van a quererte ahogar la luz que tienes. Por medio de decirte que tú eres una persona inútil. Si te dejas, hasta allá te van a llevar. Fracasada. Y esas verdades mentirosas, como se llama otra predicación, y sí llegan a afectar si no tú tienes una persona que te va a levantar. Jesucristo dijo en unos salmos, creo, el salmista dijo, caerá 7 veces y será levantado. Pero hay otra parte que Jesucristo me llama mucho la atención. Cuando puso 70 veces 7 con Pedro. El apóstol Pedro un día llegó y le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesucristo le dijo, hasta 70 veces 7. Y si yo creo que Jesucristo dijo, ir Pedro, vas a perdonarlo hasta 70 veces 7, entonces él me está diciendo, ¿cuántas veces Jesús me va a perdonar a mí si yo fallo? O a ti. Y lo que quiero decirte es de que a veces en ocasiones las tinieblas van a hacer que quieran que tú te rindas con esa adicción que por muchos años no has podido lograr vencer. Y has caído, has caído, has caído. Y la realidad te dice, eres un hipócrita. En ocasiones, esas realidades, esas verdades, aunque la Biblia marca, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, nosotros los seres humanos, en lugar de negro y blanco, fíjate que nosotros combinamos el blanco y el negro y lo hacemos gris. Hay mucha gente que vive, bueno, no soy tan malo, tan malo, tan malo, pero tampoco bueno. Entonces otros viven en el gris. ¿Habéis pensado en eso? O sea, sí es cierto, no leo la Biblia tanto, pero sí leo. Sí es cierto, no oro mucho, pero sí oro. Sí es cierto, no soy qué bruto, qué mentiroso, pero sí miento. O sea, muy grisiado. Y en ocasiones creo que Dios nunca puso grises. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No te quiera la mitad. Dice que a los tibios los voy a vomitar. La tibieza es algo revuelto.
No estás frío, frío, pero tampoco estás caliente, caliente. Y hay mucha gente que quiere meter un poco las tinieblas, también con un poco de luz, y hacemos un atardecer. Y tampoco se ve tan feo. Pero honestamente la Biblia sí marca que Él quiere que tú alumbres con su luz. Y Jesús dijo, las tinieblas no tienen nada que ver conmigo. El príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. Yo soy completamente luz, no tiene nada que ver conmigo, nada de lo que es las huestes que operan en las tinieblas, nada que ver conmigo. Y nosotros entonces vamos a seguir a alguien que no tiene nada que ver con las tinieblas. Por eso el versículo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es algo que te está diciendo, no andarás en tinieblas. Ahora, no quiero revolverte cuando tú caes y caes y caes y caes y caes, porque yo creo que hay muchas personas que a veces luchamos con tantas cosas que a veces, híjole, ¿cómo te cuestan? Porque tal vez el ADN de tu papá, de tu mamá, ya viniste con eso. Y sí, Jesucristo, el día que tú lo recibes en tu corazón, probablemente Dios cortó con muchas cosas, pero te quedan cosas por qué seguir cortando. Te quedan cosas por qué seguir orando y diciendo, Dios, el Espíritu Santo tiene que venir con tu luz a esta área de mi vida para que sea totalmente luz. Lo que te quiero decir que no confundamos el ser algo perfecto que en la práctica de seguir a Jesús, el proceso probablemente caigas muchas veces. Michael Jordan dice que antes de anotar en lo que tú ves en este hombre famoso tiros de muy lejos y metía las canastas y llegó a ser campeón, llegó a ser uno de los mejores basquetbolistas. Cuando lo entrevistaron decía, sí, pero antes de meter una canasta fallaba 1000 de tanta práctica. O sea, todo lo que tú ves aquí, atrás del escenario, tú deberías ver cuántas fallé. En ocasiones, nosotros estamos practicando por no ser, darle pie a las tinieblas, pero en ocasiones, esa práctica en ocasiones no te funciona una y otra y otra y otra vez y hasta que de pronto dices, ya me sale. El punto aquí es no te rindas, porque las tinieblas sí te van a querer decir, ríndete, no vas a poder nunca salir de esta manera de pensar, esta manera de sentir o esta manera de ser. Pero cuando vas a la verdad dijo, si tú me sigues, no andarás en tinieblas. Esa es la verdad. Pero en este proceso de seguir, te darás cuenta de que muchas veces tienes que practicar, que entrenar, que continuar, no desistir, permanecer, y te das cuenta que ese camino es a veces de muchas caídas. Cuando yo empecé a predicar en un púlpito, cuando yo estaba ahí sentado, cómo anhelaba yo predicar, Y decía, ay Dios, ¿cuándo me va a tocar la oportunidad de predicar? ¿Cuándo me ha tocado la oportunidad? Pero ya cuando me dieron la oportunidad acá, en rápido, furiosamente, puedes de veras tú enseñar que no eres perfecto y tú lo sabes. Siéntate. O sea, lo que te quiero decir es de que yo no estoy aquí predicando porque soy perfecto en todo. Porque podría decirte, y como Jesucristo, y a ver quién me redarguye de pecado. Yo no puedo decir eso. En otras palabras, yo no estoy aquí por perfecto. Ahora, tampoco quiero decir que estoy en pecados vamos, de muerte, ¿no? Así, tampoco. Pero no te quiero decir que cuántas veces Dios no me ha levantado de cosas que yo dije que yo pensé que estaba bien y estaba mal.
Y si no, pregúntale a mi esposa, porque es la que te dice que estás mal, ¿eh? Y dijeras tú, me la dijo una, dos, tres, no, muchas veces. Y ahora ya tengo unas hijas que también. A veces le llamamos las pláticas traumáticas. Y se siente bien horrible, ¿eh? Cuando te van a decir algo así como, siéntate, y empiezan las pláticas traumáticas. Pero al final te hacen bien. O sea, mis hijas saben que no tienen al padre perfecto y mi esposa sabe que no tiene al esposo perfecto, pero eso no significa que luchamos por esa perfección. O sea, en ocasiones no todas las 24 horas tengo el don ¿cómo se dice? Templanza. No, a veces cuando me canso, cuando se acumulan las cosas, cuando ya... Mira, llega un momento en que tú dices, ¿qué está pasando? O sea, y gritas. ¿Y por qué gritaste si tú no eres gritón? ¿Verdad? Yo no soy gritón, ¿eh? Que si das cuenta casi hasta en las predicaciones grito, no me gusta. Pero eso no significa que muchas veces... ¿Por qué? Porque no siempre estás así. En ocasiones hasta, inclusive cuando oro, no siempre estoy con ese fuego de, ay, qué lindo orar. No, en ocasiones hay que hacerlo porque tienes que hacerlo casi, casi como disciplina. A veces me he dormido en la oración y digo, ay Dios, hoy es Jesucristo. ¡Pum! Cuando me doy cuenta yo ya estoy dormido. Mi esposa como me regaña de eso, ¿eh? Orábamos juntos y, y oía mis ronquidos. Ahora, no por eso me estoy rindiendo. Sé que mi oración tiene que crecer, sé que mi relación con Dios tiene que crecer, sé que tiene que ser mejor. Sé que no he logrado mi mejor versión, pero las tinieblas sí quieren hacer eso en tu vida. Quieren decirte, ¿cuánto tiempo tienes tú de cristiano? Mira, sigues igual. Pero tú sigues escuchando la palabra de Dios, tú sigues escuchando buenos mensajes. Esas tinieblas tarde o temprano se van a tener que disipar. Porque te voy a decir, en Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es una luz. Es la palabra de Dios la que nos va a empezar a sacar adelante. Es la palabra de Dios que le dijo a cuando Jesús lavó los pies, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Es la palabra de Dios que nosotros vamos a darte como segundo punto, decirte cómo vas a hacer luz es por medio de la palabra de Dios. Tú sigue escuchando la palabra de Dios, tú sigue leyendo la palabra de Dios, tú sigue escudriñando la palabra de Dios, aunque muchas veces no la entiendas. Este libro es gradual. Este libro no creas que los versículos amparan para que tú los vivas al 100%. Son graduales. Tienes que ir a otros versículos antes de que llegues a otro. Mucha gente no sabe leer la Biblia, pero me he dado cuenta de que hay versículos que solamente se lo amparan a gente ya muy madura, que ya creció. Pero en ocasiones es como la primaria. Al niño no le vas a poner las ecuaciones cuando no siquiera sabe contar los números del 1 al 10. En ocasiones nosotros cuando entramos al reino de Dios queremos que todos tengamos el mismo nivel de fe, el mismo crecimiento y no es cierto, todos somos distintos, tratados de diferente manera, pero algo sí, creo que Dios, las bases no van a cambiar. Y Jesús dijo, yo soy la luz, eso nunca va a cambiar. Eso es una base que el primer día que te conviertes hasta el día que tú te mueres, Jesús te dijo, yo soy la luz y si tú lo sigues no andarás en tinieblas, son bases. La Biblia dice que si tú tienes algo con tu hermano, en Juan dice, y si tú te acuerdas o aborreces a tu hermano, entonces andas en tinieblas y no andas en la verdad. Eso lo dijo el Juan. En otras partes de la Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano y vas a dar tu ofrenda, no la deposites, ve y reconcíliate con él y después das tu ofrenda. Porque lo que más importante para Dios no es tu dinero,
Y no es tu alabanza y no es tu forma de expresarte, es tu interior que no esté en las tinieblas allá dentro en tu corazón. Por eso nosotros, nos guste o no, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por eso, nos guste o no, la Biblia no va a cambiar cuando el apóstol Pedro le dijo, Pedro, te digo que 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. ¿Por qué? No quiero que las tinieblas entren a tu corazón. Eso es más importante, Pedro, que las ofensas de tu prójimo, de tu hermano. Porque la base no va a cambiar, Pedro. Hay dos fuentes, una son tinieblas y una es la luz. Y yo soy la luz y en la luz no podrá tener un corazón que no perdone. Ahora, yo no me puedo poner mucho, enfocarme en el perdón, pero sé que también es gradual. O sea, yo no puedo comparar a una persona que fue abusada, violada, no sé, a una persona que solamente recibió una grosería. O sea, los dos tienen que perdonar. Pero vamos, va a ser un trato diferente. Cada persona va a tener que perdonar, pero tal vez el que le dijo una grosería tal vez simplemente necesita un buen consejo. Pero el que fue todo violado, todo así, va a tener que, como dicen, la otra predicación, cicatrices, van a quedar, se tiene que vendar, se tiene que poner aceite, se tiene que buscar muchas veces al Espíritu Santo muy fuerte en ayuno, oración, profesionalmente ayuda. No se pueden comparar situaciones, pero al final es lo mismo, tienen que perdonar. Al final Dios va a poner lo mismo. Y inclusive la realidad te va a decir, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió eso? Esas son las realidades y las mentiras verdaderas que te dice el enemigo. Y siempre te va a atacar de esa manera para que en tu corazón, en tu mente y en tu vida aceptes las tinieblas. Y te pongas como víctima y piensas como víctima y de pronto dices tú, ¿y entonces dónde estaba Dios? El enemigo es muy audaz para hacerte sentir, tú eres la víctima en esta situación. A ti te dañaron. Pero Jesús siempre va a decir con la verdad. Y la verdad es, ¿hay cosas injustas, hijo? Sí, porque injustamente a Jesucristo en una corte lo enjuiciaron. ¿Fue injusto? Sí, pero tú no ves a Jesucristo maldiciendo, guardando rencor a esas personas. Le jalaron la barba injustamente, sí. Le escupieron injustamente, sí. Lo golpearon literalmente, sí. Lo crucificaron injustamente, sí. Pero todavía escuchas la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No cambió, no cambió su corazón de Jesús de la luz a las tinieblas. Jamás cambió. El enemigo pensaba que las tinieblas eran más fuertes que la luz. Su reino de las tinieblas es más fuerte que la luz. Y probablemente hoy en día, quiero decirte, si tu corazón hay una falta de perdón de algunas ofensas, yo no digo que yo no lucho en ocasiones con las ofensas. Todos luchamos, a mí también me ofenden. Pero la base nunca va a cambiar. Cada vez que llega el Espíritu Santo, cada vez que llegue la relación con Cristo, cada vez que quiera ofrendar, Dios me va a decir lo mismo. ¿Tienes algo con tu hermano? Sí, entonces no la deposites. Arréglate para que las tinieblas no vengan a tu vida. Me es más importante tu corazón limpio. Me es más importante que tú entiendas que las tinieblas sí quieren reinar en tu corazón. Y quiero que sepas que aquel que me sigue a mí, que continúa siguiéndome a mí, yo soy la luz, no andará en tinieblas. No, no puedes andar en tinieblas. Juan dijo, el que anda en la verdad no puede aborrecer a su hermano. Ese es el que anda en la verdad. Dice una parte en 2 Corintios 6:14, dice, ¿o qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Ahí te dice, no te unas a un yugo desigual. En ocasiones nosotros, no me va a pasar nada andando con estos amigos, no me va a pasar nada casándome con esa persona que ni cree en Dios, no me va a pasar nada. Y Dios te dice, no tiene nada que ver. La luz con las tinieblas, no tiene que ver el creyente con el incrédulo. No andes, no creas que tú eres la persona que, no va a pasar nada y te casas con una persona que ni siquiera cree en tu, profesa tu misma fe. Y de pronto piensas tú, y la famosa mentira que mucha gente cree, tú lo vas a cambiar. Tú no cambias a nadie.
Oh, por ti va a cambiar. No es cierto. La persona cambia porque de veras, el Espíritu Santo le revela, estás mal. Quiero leerte en Mateo capítulo 5, 14, 15 y 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es como Jesucristo quiere que caminemos. El enemigo quiere que camines en tinieblas, que no puedas mirar para dónde vas. Pero Jesucristo quiere que andemos y seamos luz ahí en tu casa y en tu hogar. Que tú testifiques. Empieza en tu casa, tus hijos que te ven. ¿Sabes que muchas personas dicen que los peores jueces son tus hijos? Ellos no te la van a perdonar. Ellos, cuando crecen y ya se arman así como de valor, que yo nunca les digo que a los hijos, aunque crezcan, nunca les faltes el respeto a sus padres, porque un día te tocará tal vez tú ser padre y te darás cuenta qué difícil es. Pero sí te puedo decir algo, que los hijos dicen, y te dicen toda la verdad de cómo eres. Y ven todo. Hay hijos que he escuchado que hablan muy bien de sus padres. Y eso me gusta. Son entrevistados. Y hablan muy bien de su papá y hablan muy bien de su mamá. Y eso me habla a mí de que ellos cumplieron la palabra de Dios, que fueron luz en sus casas. Qué hermoso es cuando entrevistan a tus hijos y pueden decir cosas buenas de ti. Eso significa que tú estás siguiendo a Jesucristo. Eso significa que estás andando con el Espíritu Santo. Eso significa que estás obedeciendo a la palabra de Dios y que no eres solamente un oidor. Eso significa que sí le estás tomando importancia a la palabra de Dios y no estás como hay otros versículos dice, ¿por qué tomaste en poco mi palabra? Tú no estás tomando entonces en poco. Tú lo estás tomando en serio. La palabra de Dios es lo que testifica de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y nosotros tenemos mucho trabajo que nuestras personas y realmente conversar honestamente con el Espíritu Santo y ser ahora sí que verdaderamente sinceros y decirle a Dios, ir a Dios, esto creo que no es parte de la luz. Todavía siento mal por estas personas. Todavía siento rencor, tal vez. Tal vez no he perdonado esto de mi esposo. Sé honesto con Dios y dile, Espíritu Santo, tú que eres luz, Jesucristo, tú que eres luz, tu palabra que es luz, guíenme. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrame con... Guíenme. Para hacer luz en mi corazón, en mi mente y a mis hijos, a mi familia, a mi esposo, o viceversa. Lo que tú seas. Yo creo que Dios sí nos está diciendo, vengan a mí y sean la luz y alumbren y glorifiquen a Dios. El salmista no se equivocó, la Biblia no se equivocó, Jesús no se equivocó. Y toda persona que no te lleve hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo, hacia el Padre, hacia las Escrituras,
no creo que provenga mucho de Dios, por muy elocuentes que se escuchen sus palabras. Gracias a Dios, hasta el día de hoy le doy gracias a Dios. Todo lo que tengo, es porque en cierta manera Dios me ha enseñado a vivir. Y todo aquello que todavía no es completamente a la luz de mi Padre, tengo que quitarlo de mi vida. No glorifica al Señor. Y estamos nosotros aquí en esta tierra. Si tú te preguntas, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Bueno, te voy a decir una. Para que le des gloria a Dios. Si tu vida vives para ti mismo, dijo Jesús, aquel que vive para sí mismo va a perder su vida. Pero aquel que vive para mí obtendrá su vida. Si tú te preguntas, ¿para qué estás aquí en la tierra? Yo te respondo, la Biblia dice, para que le des gloria a Dios. Y cada decisión que tú tomes, pregúntate, ¿esto le da gloria a Dios? ¿O le estoy dando honor a las tinieblas? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me permites de estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra. Espero que se haya entendido, Señor, el mensaje. Y sé, Señor, que hay muchos jóvenes en tinieblas, muchos padres en tinieblas. Muchas veces decisiones propias, otras personas tal vez no son culpables, tal vez mataron a su hijo y si tienen rencor, tienen odio. Yo no sé cómo el reino de las tinieblas siempre quiere penetrar a un corazón, a una vida. Tú lo sabes. Pero lo que sí sé, Señor, es de que no le hagan caso a sus sentimientos negativos para las tinieblas, sino que le hagan caso por medio de fe, aunque no se sienta, de acercarse a la luz. Y entonces ahí, Señor, podremos ver que en tu luz encontremos la luz. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad y ayuda a todo oyente, Señor, que tu Espíritu Santo le alumbre. En el nombre de Jesús. Amén.